Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. Lo que acaba de suceder en Seattle ha sido simplemente una tarde de hot sale. Ha sido un hot sale, ha sido oferta tras oferta de parte de Estados Unidos, que prácticamente le concedió todas las oportunidades a Bélgica para que las pudiera capitalizar. Un Bélgica que hizo de la concentración su mayor fundamento en el partido. Vamos a estar hablando de eso. Y un Bélgica que yo, por lo general, he dicho desde la fase de grupos que podía quedar en el camino, que podía quedar en el camino, que podía quedar en el camino, y no se cayó, está en cuartos de final. Vamos a fundamentar por qué está en cuartos de final, y un Estados Unidos donde podíamos encontrar buenos rendimientos, un buen equipo, una buena fisonomía, una buena intensidad, y que hoy cometió todos los errores que no cometió en los anteriores partidos. Vamos a hablar también del equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like, a que me dejes en los comentarios saber si Bélgica está capacitado para ganarle a España. También te invito a que actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo, y también que compartas este video con otros futboleros para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¿Cómo hago, futbolero, para explicarte esto que acaba de suceder? Fue vergonzoso lo que acaba de suceder. Estados Unidos perdiendo por goleada ante un Bélgica que me cansé de decir cosas negativas de Bélgica, pero ya está entre los 8 mejores. Miren cómo es el fútbol a veces cuando sabes aprovechar las oportunidades, ¿no? Es un deporte tan hermoso. Y es un deporte tan hermoso porque, por ejemplo, lo puedo fundamentar, ¿no? Por supuesto, que Estados Unidos fue un equipo importante a lo largo de esta Copa del Mundo. Había sido protagonista, había sido un equipo que marcó el ritmo de cada uno de los partidos, que tenía una muy buena propuesta futbolística, que era dinámico, que era rápido, que era agresivo, que tenía gol. Pero lamentablemente todos esos argumentos se quedaron en el vestuario hoy. Y entiendo que se quedaron en el vestuario porque le pesó a Estados Unidos y le generó un miedo escénico enorme ser el favorito de esta llave. Ni más ni menos que ante un monstruo negro que, por supuesto, lo recuerda en aquel Mundial de Brasil 2014 que lo termina eliminando Bélgica, y por supuesto no es un recuerdo grato para el futbolero norteamericano. Pero hablando claro, ¿cuántos futboleros norteamericanos podemos encontrar o pueden llegar a ver? La Liga MLS poco a poco va empezando a tener trascendencia, pero Estados Unidos no es uno de los deportes que más quiere el fútbol soccer, como le dicen ellos. Por delante está el fútbol americano, el béisbol, el básquet, las artes marciales mixtas, el boxeo. Pero recién ahí aparece el fútbol como asomándose y empezando a ganar protagonismo. Hoy sí, estaba todo el mundo expectante, hasta el mismo presidente estaba expectante desde lo previo, se armó todo también un revuelo por la quita de la expulsión de Folarin Balogun. O sea, Estados Unidos está en boca de todos hoy, y termina enfrentándose a un Bélgica que venía medio a los tumbos, que parecía que en la fase de grupos terminaba clasificando como mejor tercero, termina reivindicándose en algunos momentos de la fase de grupos. Ante Senegal tenía prácticamente el boleto picado, parecía que se iba. Senegal le termina regalando un penal y le termina regalando 2 goles, y una cosa que no la vamos a entender nunca. Senegal pudo haber clasificado, pudo haber estado jugando hoy contra Estados Unidos, y ahora está en su casa mirando el Mundial por la tele y no entendiendo bien cómo puede ser que Bélgica esté en estas instancias. Pero lo único que pudo sacar de positivo, porque hay que sacar factores positivos de Bélgica también, más allá de haberle tirado tanto, primeramente fue el haber cambiado de protagonistas, porque entiendo de que el técnico no solamente vio que había algunas alternativas que podrían llegar a ser mejor incluso que los titulares, porque a De Bruyne lo limpió, a Doku lo limpió, y termina poniendo a Raskin, que es un completo desconocido para el futbolero normal, y termina poniendo a Luque Bacchio, que fue suplente en el Sevilla prácticamente toda la temporada. Entonces, entendiendo que el nivel futbolístico de Bélgica no era convincente, hoy todos los focos estaban puestos en que Estados Unidos pudiera pasar de ronda. Pero ¿cuál termina siendo la clave de esta eliminación de Estados Unidos? Haberle concedido tanto a Bélgica, haberle dado tantas oportunidades. Hoy fue una tarde de ofertas. Esto fue un hot sale, así de claro fue. Porque le pesó la responsabilidad de Estados Unidos. Ser el protagonista, ser el favorito, ser el que llevaba el peso del partido. Le costó un montón. Y Bélgica, simplemente con estar bien parado, sabiendo que Estados Unidos podía llegar a dejar espacios a las espaldas de los laterales volantes, hizo ese negocio. Y el primer tiempo terminó siendo también una capitalización de espacios de parte de Bélgica. El primer gol me parece que termina siendo algo fortuito, pero bien gestionado por Raskin. Un pase que termina prácticamente diciéndole a De Ketelaar, tomá y hacelo. Y De Ketelaar termina metiendo un gol. Un De Ketelaar es un témpano de hielo, pero es un jugador muy talentoso. Hoy jugando como centro delantero, siendo que no es una posición donde él se desempeña de la mejor manera, el mediocampista del Atalanta, si no me equivoco. Y segundo gol que lo termina consiguiendo Estados Unidos, y ahí empieza los regalos de la defensa, sobre todo de Estados Unidos. Un centro bombeadísimo de parte de Trossard, el arquero no sale a descolgar, Tim Ream se queda mirando los carteles de publicidad,
y de Ketelaar prácticamente dijo, tomá, pum, le pegó con la cabecita porque no quedaba otra y termina empujándola al gol. 2-0 para Bélgica. Y Estados Unidos termina consiguiendo un descuento simplemente por otra equivocación, pero de parte de Bélgica. Un tiro libre de Tillman, creo que termina pegando en la cabeza de Vanaken, que termina entrando por el lesionado Nana, que lamentablemente se rompió la rodilla, hay que decirlo. Una baja muy sensible para Bélgica porque es el temporizador de la mitad de la cancha junto con Tielemans. Se termina rompiendo los ligamentos, me imagino, y es una baja sensible para Bélgica. Pero termina pegando en la cabeza de Vanaken y termina descolocando a Courtois, que termina ahí poniendo un poquito de suspenso a la trama. Segundo tiempo donde Estados Unidos tenía partido para jugar, miren que tenía muchísimas oportunidades, pero se lo empezó a notar nervioso a Estados Unidos. Nervioso porque no estaba pudiendo romper por las bandas, que era su principal argumento. No estaba pudiendo romper ni con Serginho Dest ni con Anton Robinson. Anton Robinson tiró su primer centro en los 89 minutos del segundo tiempo. O sea, prácticamente casi antes de que se cumplieran los 90 minutos de juego, termina tirando su primer centro. No se animó a desbordar en ningún momento, porque se impone por velocidad, porque se impone por resolución, pero hoy estaba bloqueado. Serginho Dest en el primer tiempo tuvo 2 contragolpes y se chocaba solo con la pelota. Se tropezaba con la pelota Serginho Dest. Se termina yendo reemplazado como primer modificación en el segundo tiempo. Termina entrando Gio Reyna, que prácticamente que entró para ver cómo jugaban los jugadores de Bélgica. Y un Estados Unidos que no agarraba la pelota. Encima, lamentablemente también para Estados Unidos, agarra un momento de sal completamente. Primeramente Pulisic le pega al piso, se rompe el tobillo, lo terminan reemplazando, y acto seguido en las 2 jugadas siguientes, un error que fue infantilísimo de parte de Fries y de Tim Ream. Bueno, sobre todo de Fries, ¿no? Porque quiere salir jugando con la pelota en los pies. No sabe si avanzar con la pelota o retroceder. Termina queriendo tocar la pelota para Tim Ream. Lo termina durmiendo Vanaken, le termina pegando, pero con una displicencia supina. Y la pelota le termina pasando por abajo del pie a Tim Ream, que yo no sé por qué saltó. Todavía no entiendo por qué saltó. La pelota le pasa por abajo de la suela. Tercer gol para Bélgica. Y ahí ya está, dijiste. 3 goles que te metieron, 2 se los regalaste y bueno, tenés que cerrar el estadio, diría el Coco Basile. Pero no. Bélgica estaba expectante, con la concentración del caso, con un Trossard muy pero muy activo, con un Doku que termina ingresando en el segundo tiempo de muy buena manera, un Doku que lo termina limpiando en la fase de grupos. No fue tan desequilibrante como puede llegar a ser en el Manchester City, y fue una de las decisiones fuertes que termina tomando Rudi García, limpiándole el equipo, poniéndole a Luque Bacchio. Y Bélgica empieza a tener otra impronta a partir de los cambios, porque Kevin De Bruyne también lo vio sentado en el banco de suplentes y hoy no ingresó, porque también De Bruyne había estado muy pero muy flojo en la fase de grupos. Y por eso termina entrando este completo desconocido que jugó un gran partido como lo es Raskin. Pero como era una tarde de hot sale y como dije anteriormente, todos tenían ganas de regalarle algo a los jugadores de Bélgica, no podía ser menos tampoco nuestro amigo personal Richard, que termina queriendo salir como si fuera Vincent Kompany y le termina dando la pelota al bueno de Romelu Lukaku, que tuvo tiempo, que tuvo espacio, que pudo ponerla en el palo que quiso y termina sentenciando el 4-1. Pero hablemos de fundamentos, no hablemos del partido porque ya se los acabo de explicar. ¿Estados Unidos tenía capacidad para llegar a los octavos de final de la manera en que llegó? Sí, llegó siendo un equipo protagónico, un equipo que tenía muchísimos buenos fundamentos. Dominio de McKennie en el medio, una defensa con Ream y con Richard muy concentrados, con un Freeman que era muy complementario, con un Fries que prácticamente no concedió equivocaciones, un arquero poco rebotero, concentrado, bueno en el juego aéreo, bueno con la pelota en los pies. Arriba Pulisic desequilibrante, Balogun intratable en los últimos metros. Podríamos marcar a Tillman como ese comodín en el ataque y en el mediocampo, haciendo las veces de extremo y muchas veces también como jugador ofensivo, pero por todo el frente de ataque. Un Adams que también fue el temporizador ahí en el medio, tratando de contener, siendo el primer pase. Un Anton Robinson y un Serginho Dest que rompían siempre por los costados. Además que avanzaban con sentido, muchas veces tirando el centro hacia atrás para poder sorprender. No tiraban la pelota porque sí al área. Pero hoy todos estos jugadores que acabo de mencionar, salvo, ¿quién podríamos decir? Podríamos poner a Tyler Adams como un jugador que quizás salvó un poquito la ropa, pero McKennie, desconocido. Pulisic, sin ser desequilibrante. Un Balogun que muchas veces careció de la profundidad y otras veces fue demasiado displicente. Tuvo algunos arrestos individuales bien neutralizados por Courtois, que ahí también no está la diferencia, ¿no? El peso específico que tiene Bélgica en todo su plantel habla a las claras de que estas instancias no les pesan. Porque, a ver, Estados Unidos, estoy diciendo de que tiene rendimientos muy por debajo de lo esperado por haber tenido que cargar el peso del partido, y Bélgica ya conoce de estas un montón. Porque, a ver, si vamos al arco, tenés a Courtois, que ataja en uno de los equipos más grandes del mundo, el más ganador de todos los tiempos. En Bélgica, en 2018, fue uno de los héroes.
En la defensa, más allá que te pueda gustar o no, Timothy Castagne juega en la Premier League, supo jugar también en la Serie A, un tipo que tiene experiencia, un tipo que tiene roce, un tipo que tiene picardía y que ya tiene de estas un montón también. Me sorprendieron los trabajos tanto de Mellel como de Ngoy, que son dos defensores centrales que no los tengo vistos ni los tengo ubicados dentro del mapa futbolístico, pero han hecho un gran trabajo neutralizando a Balogun. Y de Kuipers, el jugador de lateral izquierdo, el que jugó de lateral izquierdo, muy, muy interesante. Prolijo con la pelota, sabiendo qué hacer cada vez que la tuvo, pasando al ataque con simpleza, no haciendo grandes cosas, pero siendo cumplidor en el lateral, un pibe que me sorprendió. Pero estamos hablando de 3 intérpretes que no conoce nadie. Mellel, que no sé quién es, creo que juega en la Liga Belga. Muy buen partido. No lo había hecho bien. Ngoy creo que se termina yendo expulsado, no sé si contra Irán, de manera totalmente absurda. Y Mellel creo que había cometido, mejor dicho, algunas equivocaciones en salida sobre todo. Y hoy también tuvo algunos errores en salida, pero buen trabajo de la saga central. Buen trabajo del número 3. Yuri Tielemans es un jugador que a mí personalmente me encanta. Es el alma de este equipo y creo que lo demostró ante Senegal, que fue el que puso quizás la cabeza para el empate, pero también puso la cabeza para jugar al fútbol, porque cuando muchos apostaban a tirar pelotazos, era el único que la ponía abajo de la suela y le daba sentido al juego. Tener ese tipo de jugadores es muy importante. Y Yuri Tielemans termina ganando hoy con simpleza, con posicionamiento, con inteligencia al medio campo, él solo. Porque Onana después se termina yendo a las duchas rápidamente porque se termina lastimando la rodilla. Y Fanaken fue un mediocampista que prácticamente que rozó la intrascendencia, no tuvo mucho trabajo en el día de hoy. Y prácticamente que fue el pase seguro, un pase, digamos, sencillo hacia adelante y nada más. No era un tipo que arriesgaba mucho, un tipo que lo hemos visto tirarse al piso. Fanaken prácticamente no tuvo peso, pero Tielemans se comió la mitad de la cancha. Buen trabajo también de el extremo del Arsenal, Leandro Trossard, que jugó un partidazo, tanto por izquierda como por derecha. Creo que hoy demostró por qué juega en Premier League y por qué es titular en el Arsenal, porque no es titular, no sé, en el Unión Saint-Gilloise, no, es titular en el Arsenal y no por nada juega hace tantos años en la Premier League. Un gran rendimiento de Leandro Trossard y un gran rendimiento de Luque Bacchio, sobre todo volviendo. También hay que mencionar esto, porque Luque Bacchio no es que le termina ganando el puesto, no sé, a Torgan Hazard en su momento, que prácticamente no pinchaba ni cortaba en Bélgica. Le ganó el puesto a Jeremy Doku, que es extremo titular en el Manchester City. Y no solamente por lo que aporta con velocidad hacia adelante, sino también cada vez que tiene que retroceder. Muy buen trabajo de Dodi Luque Bacchio en el extremo izquierdo, también lo hizo, fueron cambiando ahí con Leandro Trossard. Muy buen partido. El completo desconocido que acabo de mencionar al señor Nicolás Raskin, un jugador que no lo conocía, creo que tiene 25 años, muy interesante, Creo que ha dado un buen salto desde la dinámica Bélgica a partir de la incorporación de este jugador, porque De Bruyne lo que venía haciendo es que siempre apuesta al pase en profundidad. No tenía muchos jugadores, muchos socios para intentar jugar, y no sabía tampoco retroceder cuando Bélgica no tenía la pelota, porque ya no tiene la intensidad de antes. Y dentro de Raskin encontrás un jugador que juega hacia adelante, pero que también sabe retroceder. Entonces, muy interesante lo que hizo este mediocampista. Y por supuesto, De Ketelaere se termina llevando todos los flashes, pero no es ese centro delantero que sea llamativamente interesante. Creo que hoy jugó de Mikel Oyarzabal y le salió bien, pero es un mediocampista ofensivo, no tiene nada que ver con el centro del ataque, pero juega y se impone como jugador de centro de ataque porque es alto y porque gana bien en las alturas, pero creo yo que estando Lukaku en un buen momento físico, tranquilamente se podría llevar la titularidad, pero hoy lo veía el tanque, ¿no? Y jugó 20 minutos, 25 minutos, no jugó más que eso, y fue un par de veces al espacio, pivoteó algunas pelotas, y estaba en el minuto 92, 93 y estaba en cuclilla buscando aire por todos lados. Y ahí entendés que hay muchos jugadores de Bélgica que vinieron a este mundial para tener un retiro decoroso, un retiro con una competencia grande por detrás, porque hay que decir que la generación dorada de Bélgica prácticamente ya no existe, porque se han ido los Hazard, porque se ha ido Dries Mertens en su momento. En este mundial entiendo que ya también darán su portazo los Witsel, los De Bruyne, los Lukaku. Veremos si Tielemans más adelante sigue, si Trossard sigue, pero seguramente ya con más años habría que ver en qué nivel competitivo están para seguir siendo vigentes dentro de este seleccionado. Thibaut Courtois quizás ya empiece a cederle el espacio a Senne Lammens, que está haciéndolo muy bien en el Manchester United, pero ya es una constelación de estrellas que poco a poco se va apagando. Y Lukaku también es parte de esa generación dorada que ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, en aquel Mundial de Rusia 2018, pero que poco a poco va entendiendo de que va dejando un legado, y aparecen los Doku, aparecen otros jugadores como De Ketelaere, aparece este pibe Raskin, Amadou Onana.
poco a poco Bélgica se va nutriendo de otros intérpretes. Más allá de que algunos pueden llegar a pensar de que Bélgica carece de talento como lo tenía en su momento, algo tiene que tener este plantel para decir podemos llegar a estar dentro de los 8 como se metieron. Por lo menos para mí, dentro de los fundamentos futbolísticos, Bélgica lo que hizo bien en este mundial fue haber aprovechado los errores del rival. En su momento lo había hecho México también, le fue muy bien, llegó a los octavos de final, se enfrenta a Inglaterra. Inglaterra tuvo más aciertos que México y termina llevándose la llave, pero hay equipos que hacen un culto de aprovechar las oportunidades. Entiendo que ante España las oportunidades se van a reducir mucho, pero no quiero vaticinar nada porque yo ya vaticiné algo en el pasado diciendo que se caía Bélgica, que se caía, y miren ustedes, está entre los 8 mejores del mundial. Seguramente ante España las chances se reduzcan muchísimo, pero es 11 contra 11, es una instancia definitiva, equivocaciones que pueden costar caro. Y una tarde mala de España la puede tener tranquilamente, así que no den por descartado, no den por muerto a Bélgica, porque yo lo había dado por muerto y termina sucediendo de que está entre los 8 mejores del torneo. Estados Unidos, un equipo que fue muy pero muy ilusionante por lo mostrado en los 4 partidos anteriores, pero en el quinto partido, en el partido donde podía llegar a ser algo histórico, clasificar entre los 8 mejores ante la vista de todo su público y con el apoyo de todos Estados Unidos, se termina haciendo encima, se termina echando para atrás, termina pecheándola, como decimos aquí en Latinoamérica, y termina consiguiendo una serie de ofertas que Bélgica bien aprovecha y que le termina generando lo que terminó cosechando al principio, pero al revés. Termina perdiendo por 4-1, luego de haber empezado el Mundial con un 4-1 a favor, se termina yendo con 4 en la canasta, y quizás con una experiencia, porque estos jugadores en gran parte van a continuar el proceso con Mauricio Pochettino o con otro técnico, pero muchos de estos jugadores van a seguir en Estados Unidos y habiendo experimentado esta oportunidad de jugar un mundial, seguramente en el próximo habrán encontrado quizás las falencias y los errores y la experiencia necesaria para poder afrontarlo de una manera mucho, pero mucho más seria. Espero que te haya gustado esta reacción. Por supuesto te invito a que te suscribas al canal, a que me dejes en los comentarios lo que tengas ganas de comentar. Por supuesto también activa la campanita para enterarte absolutamente de todo, y si querés ayudarnos de gran manera, compartí este video con otros futboleros para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Te mando un gran abrazo, futbolero, futbolera amiga. Gracias por hacer el aguante en cada una de las reacciones. Como siempre te digo, esto es Cabeza Levantada y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.